Vacunación para COVID-19 en VIH está a cargo del doctor José Millán Oñate. El doctor Millán es médico egresado de la Universidad Libre de Barranquilla, especializaciones en medicina interna de la Universidad del Valle e infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, doctor Salvador Subirán, Universidad Nacional Autónoma de México. Además es docente del programa de medicina de la Universidad del Valle. Se desempeña como infectólogo en el Centro Médico Imbanaco en la ciudad de Cali. Es presidente, como todos sabemos, de la Asociación Colombiana de Infectología y vicepresidente de Reviva. Doctor Oñate, gracias por estar acá y bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Claudia, doctor Beltrán, doctor Ernesto y a José que viene en la siguiente charla. Es un gusto poder compartir con todos ustedes estas sesiones bien interesantes. Bueno, entonces hablemos de la vacunación para COVID-19 en personas viviendo con VIH. No tengo conflicto de interés, mis disclosures. Y bueno, entonces yo creo que todos debemos saber como talento humano en salud sobre vacunas para la COVID-19. Y me parece importante que siempre consultemos las fuentes científicas en donde está la información y también consultar los documentos, los lineamientos y las recomendaciones de los ministerios, institutos de salud, nacionales de salud, el CDC de Atlanta, la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas. Y lo que estamos viviendo en este momento posiblemente era lo que no queríamos, una epidemia o una pandemia que persiste en los no vacunados. Así que a todos los que no se han vacunado, a todos que conocen a alguien en que no se ha vacunado, buscarlos y con argumentos científicos, escucharlos y poder debatirles todas sus ideas. Así que bueno, ya sabemos que la vacuna es una herramienta fundamental para el control de la pandemia y en el día de hoy quiero hablarles de las generalidades de las vacunas en la población que vive con el virus, de la respuesta inmunológica de la vacuna. Vamos a hablar específicamente del caso de la influenza, por qué vacunar contra la COVID-19, los estudios de vacunación COVID-19 específicamente en la población de pacientes viviendo con el VIH. Por supuesto, vamos a hablar de la experiencia y datos de la vida real de las vacunas COVID y población VIH y, si es necesario, no una tercera dosis. Así que la primera pregunta será, ¿cuándo vacunar? Y yo creo que es bien importante porque en la historia de las vacunas en personas que viven con VIH, nosotros en Colombia tenemos que ser muy conscientes que por disposición y por recomendaciones de la misma Asociación Colombiana de Infectología, a través de los años se ha trabajado en un proceso de poder vacunar como requisitos mínimos indispensables a las personas que se encuentran en atención integral de VIH. Bueno, neumococo, hepatitis B, la vacuna de la influenza deberían ser obligatorias. Entonces, lo que se ha observado con todas las vacunas en población de pacientes con VIH es que, si bien es cierto, entre menos CD4 se tengan, existe un mayor riesgo de infección y de severidad de la misma. También es cierto que en la medida en que los CD4 sean más bajos, la respuesta inmunológica a las vacunas es menor. Así que lo ideal sería que nuestros pacientes estuviesen en tratamiento antirretroviral y ojalá que estuviesen con unos CD4 elevados. Sin embargo, cuando hablamos de vacunas, tenemos que decirles que existen oportunidades que hay que aprovechar en los pacientes. Esas oportunidades a veces van mucho más allá de ese riesgo potencial que la vacuna no alcance un suficiente grado de inmunogenicidad. Entonces, si hablamos en términos de lo ideal, que nuestro paciente tenga más de 200 CD4, ojalá se encuentre en terapia antirretroviral altamente activa, ojalá que se encuentre indetectable nuestro paciente para que tenga la mejor respuesta inmunológica. Y son muchos los casos, y podemos revisar la biografía en influenza, hepatitis B, en vacunación del neumococo, cómo estos resultados son exactamente iguales. Nosotros, cuando cada año nos dicen, llegó la nueva vacuna de este año para la influenza, contarles que estas vacunas se están probando
el virus de la influenza que circulará, ¿verdad?, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, pero estas vacunas se miden o la Organización Mundial de la Salud dice, listo, esta vacuna va cuando alcance un nivel de anticuerpos por encima de 1 en 40, inhibición de la hemaglutinina del virus de la influenza. En SARS-CoV-2 genera las vacunas anticuerpos contra el virus, pero todavía no hemos dilucidado cuál es el mejor marcador inmunológico para decirnos que estamos protegidos contra la COVID. Todavía no sabemos cuál es el nivel, por ejemplo, de anticuerpos que son necesarios para protegerte. Hay otras variables que están jugando en esta ecuación y como por ejemplo tiene que ver con la contagiosidad de las nuevas variantes virales, de la evasión que tienen estas nuevas variantes virales al control inmunológico y por supuesto de las vacunas. Pero hablando de la historia, las vacunas contra la influenza se miden a través de un título de hemaglutinina mayor en 1 en 40. Y fíjense ustedes cómo en la población de personas viviendo con VIH, la eficiencia con la que se producen los anticuerpos es menor cuando se compara con la población que no tiene infección por VIH. Un 56% en la población de pacientes con VIH y un 80% en la población de personas no infectadas. Y esto se repite independientemente de la edad o si se realiza esta medida de los anticuerpos contra la influenza más de 28 días, se hace de una forma temprana. Y estos son datos muy importantes para tener en cuenta. Entonces, volviendo al punto, la guía colombiana de vacunas de la Asociación Colombiana de Infectología, última actualización del año 2016, recomienda que las personas con VIH sin síntomas y con más de 500 CD4 pueden ser suficientemente inmunocompetentes para poder recibir cualquier vacuna necesaria que esté indicada. Aquellos entre 200 y 500 deben considerarse con algún grado de inmunodeficiencia y aquellos con menos de 200 células CD4 no deben recibir vacunas atenuadas vivas, en especial si tienen unos síntomas agregados. Entonces, ¿qué pasará con el COVID y el VIH? El doctor Beltrán magistralmente nos explicó que es el VIH un factor de riesgo asociado a la mortalidad por COVID. Yo solamente voy a recordar algunas de las conclusiones de este estudio inglés, en donde se pueden apreciar cómo la mortalidad en personas infectadas con VIH y con COVID-19 es mayor, posiblemente porque hay mayor acúmulo de comorbilidades, ¿verdad?, en los pacientes, independientemente de la edad que tengan las personas con VIH, la mortalidad es mayor. Recientemente, el estudio TRINEX, que el doctor Beltrán también nos acaba de explicar, muestra que si bien es cierto la población con VIH tiene mayor hospitalización, inclusive mayor severidad, aparentemente la mortalidad no es mayor. Algunos datos que nos preocupan es esta relación que tienen con los inhibidores de integrasa y la posibilidad de mayor hospitalización y severidad. Aún no lo sabemos, pero posiblemente sea porque el inhibidor de integrasa es el tratamiento de primera línea, por lo menos en los Estados Unidos. También es claro que a nivel que los CD4 sean menores, que la edad del paciente sea mayor, la severidad y la mortalidad va a ser mayor de la COVID-19 en la población de personas con VIH. Y un dato interesante, que algunos marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y la procalcitonina van a estar más elevados en la población de personas con VIH. Así que el virus del VIH se asocia a complicaciones y a mortalidad por SARS-CoV-2 y de allí que la población que tiene la infección por el VIH debe estar priorizada para poder tener un gran impacto en la disminución de la morbimortalidad asociada. Las estadísticas, vía los datos del Ministerio de Salud, mencionaban que habían 102,000 personas objetivo para poder vacunar contra el VIH. Pero, ¿cómo se han comportado en las vacunas y en la población del VIH? Les traje algunos datos, por ejemplo, de la vacuna de AstraZeneca, en donde aquí principalmente los voluntarios que participaron en Sudáfrica, en Brasil y en Inglaterra eran trabajadores de la salud. Algunos tenían enfermedades cardiovasculares, enfermedad respiratoria, diabetes,
pero no había pacientes inmunosuprimidos. En el estudio original publicado en New England Journal of Medicine de la vacuna de Pfizer, fíjense ustedes cómo apenas tenían un solo paciente con VIH incluido en esta muestra de 30.000 personas voluntarias que participaron en este estudio. En resumen, cuando salieron los estudios iniciales, Pfizer solamente tenía 196 voluntarios infectados con VIH, pero no los incluyeron en el análisis. Moderna 176, con una eficacia reportada del 100%. AstraZeneca 160 personas con VIH no incluidos en los análisis, y Janssen tal vez fue el que más pacientes con VIH incluyó, 1.218, 2 en el grupo de vacuna tuvieron COVID y 4 en el grupo placebo también tuvieron COVID de la vacuna, del estudio original de la vacuna de Janssen. Este trabajo importantísimo, publicado también en el New England Journal of Medicine en Israel, que muestra la efectividad de la vacuna de Pfizer en la vida real, 600.000 personas, 600 vacunadas contra 600.000 controles, nos pusimos a buscar, bueno, sí, ellos replicaron que la efectividad de la vacuna era 95%, tal cual lo mostró el estudio original. Noten ustedes que solamente de esas 600.000 personas, el 3% tenían algún grado de inmunosupresión. No reportaron qué tipo de inmunosupresión, si eran personas con VIH o no. Y aquí les quiero dar un dato que me parece muy interesante en la discusión, y es cómo en la medida en que hay más comorbilidades se observa una disminución en la efectividad de la vacuna. Ya no es el 95%, sino cercano a un 85%. Y esto evidentemente se ha visto en la medida que las vacunas se han realizado. Nosotros de la Asociación Colombiana de Infectología hemos realizado múltiples campañas para poderle entregar a la población de una manera pedagógica esta recomendación de vacunarse. Recientemente se publicó el efecto de la vacuna en población con VIH. Es un trabajo muy interesante, la vacuna de AstraZeneca, y a su derecha pueden apreciar que la respuesta inmunológica es muy buena de la población con VIH versus la población control. Tienen unos muy buenos niveles de anticuerpos contra la proteína S, tienen además un muy buen nivel de anticuerpos contra el receptor de la unión del virus del SARS-CoV-2 y la célula respiratoria. Pero el detalle de este trabajo es que los pacientes tenían más del 50%, estaban en terapia antirretroviral por más de 5 años, y tenían una mediana de CD4 por encima de 600. Entonces, aquí podemos decir que si el paciente está bien controlado de su infección con VIH, tal vez la respuesta inmunológica sea muy similar a la población inmunocompetente. Pero ya sabemos que el paciente, entre más inmunosuprimido esté, menos posibilidad tiene de generar esta respuesta protectora de todas las vacunas, y las vacunas contra la COVID no se escapan de ello. Noten ustedes que es un paciente que lo vacunaron con Pfizer, le ponen la vacuna, a los días después le realizan el diagnóstico de VIH, tenía unos CD4 en 47, y ellos observan cómo nuestro paciente, que está en un color rojo, no genera anticuerpos protectores. Miren ustedes cómo, a pesar que le ponen en las 2 dosis de la vacuna, comparado con la población normal, no hay buenos anticuerpos contra la proteína S del SARS. Entonces, aquí vemos que hay entre la población de personas con VIH, tenemos una gran heterogeneidad. Tenemos pacientes que están en terapia antirretroviral y que están adherentes al tratamiento, indetectables con un buen conteo CD4, y tenemos pacientes, en el caso de Colombia, aproximadamente un 30% llegan en una fase SIDA de la enfermedad. Entonces, ¿cuál vacuna aplicamos en las personas con VIH? No hay datos comparativos entre las vacunas de COVID y la población viviendo con VIH. ¿Cuál es la mejor? Para poder definir eso necesitamos saber un poco más de inmunogenicidad, de cómo las variantes virales tienen un impacto sobre las determinadas vacunas. Evidentemente, el nivel de los linfocitos TCD4 será importante para poder realizar comparaciones entre las vacunas, y especialmente cuándo y cómo se inició la terapia antirretroviral. En el contexto actual, la mejor vacuna tal vez sea la primera disponible, y uno podría decir que tal vez las vacunas de RNA mensajero tienen más datos y una información un poco más consistente de una mejor inmunogenicidad, pero debemos
esperar y ser muy sensatos a que para poder contestar esta pregunta es necesario estudio de inmunogenicidad, de durabilidad de la respuesta inmune, de saber un poco más de refuerzos de las vacunas y de esto que se está hablando cada día de la combinación de las vacunas. Muchos países, entre ellos Chile, también Colombia, ya hemos propuesto una tercera dosis por la presencia de la variante Delta principalmente. Fíjense ustedes que esto es lo que manifiesta el CDC de Atlanta cuando una persona se considera inmunosuprimida. Aquí lo mencionan como aquella persona que tiene infección por VIH avanzado o que no tiene un tratamiento para infección por VIH. En estos casos, el CDC de Atlanta recomienda una tercera dosis. Nosotros en Colombia, hace un par de semanas, en conjunto con el Ministerio, lanzamos este lineamiento de una tercera dosis para pacientes que ya han cumplido su esquema completo de vacunación. Esta tercera dosis se realizará de vacunas RNA mensajero, pero aquí en esta población, como ustedes pueden apreciar, no se tiene en cuenta en esta primera fase, evidentemente por disponibilidad del componente biológico a la población de personas con VIH. Concluyendo, la vacuna contra el SARS-CoV-2 está indicada en personas con VIH. Entre más temprano lo hagamos mejor. Lo ideal, que es más de 500 CD4 con antirretroviral expresa el enemigo de lo real. La inmunogenicidad de la vacuna depende principalmente de estos factores como los antirretrovirales y los CD4 y, por supuesto, que en población inmunosuprimida, incluyéndola con VIH, con una marcada inmunosupresión, va a ser necesario una nueva dosis de la vacuna. Y bueno, de nuevo, mil gracias. Juntos, mi solidaridad para todos y seguimos pendientes en este proceso. Muchas gracias, José.